Gracias, hermana. Muy bien, bendigo esta familia, Visión, Vida y Poder, todos los que estamos conectados allí en nuestras casas. Es una gran oportunidad, es una gran bendición en este día de estar conectados en su presencia. Así que los bendecimos, los que estamos presenciales y los que estamos presentes en esta mañana. Es una gran oportunidad que tenemos en este día de seguir buscando al Señor, de seguir escuchando la palabra y entendiendo la palabra. La palabra nos prepara, amén. ¿Para qué nos prepara la palabra? La palabra nos prepara para conocer la voluntad de Dios y para vivir bajo la voluntad de Dios. Cuando nosotros crecemos en la palabra, yo creo que el corazón cambia, se vuelve sensible al Espíritu, se vuelve entendido en el camino que debemos seguir. Nos volvemos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, amén. Y quiero decirles que la misma palabra es como dijo un predicador, la misma palabra de Dios es el periódico más fresco que el que piensa salir en los próximos 10 años, amén. Porque la palabra nos describe en sí el estado del planeta, el estado de la gente. ¿Por qué es importante este planeta? Dile a tu hermano por ti, amén. Porque somos una raza especial, no cualquier raza. Somos una raza creada a la imagen de Dios. Y somos una raza buscada por el Creador. Amén. La orden del Señor es buscar la raza en pos de Jesucristo. Que las gentes sepan quién es Jesucristo. Que las gentes entiendan el estado del mundo, el estado espiritual en el cual está este mundo, los tiempos que estamos viviendo, las etapas que este mundo ha venido quemando. Y yo creo que este es un tiempo donde como nunca es importantísimo que el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, a nivel global, esté indagando en la palabra. ¿Por qué? Por los tiempos que estamos viviendo, por las profecías que están dadas sobre toda la tierra, por todo lo que debe acontecer, porque la Biblia es un libro que no solamente nos revela al Creador, nos revela su gran amor, sino que también nos revela su plan y su propósito, para que como raza entremos en ese plan y en ese propósito. Ahora, hay gentes que definitivamente resisten el plan y el propósito de Dios. Hay gentes que no se dejan encontrar por la presencia de Dios, porque su razonamiento los ha perdido, porque las cosas que escuchan, sencillamente las influencias que tienen, los alejan más de Dios. Por eso dice la palabra que esta raza es una raza que cambió la verdad por la mentira. Y en la búsqueda del Señor, cuando nos dejamos encontrar por Él, es como que cambiamos la mentira por la verdad. Porque solo de Dios es la fuente de toda verdad y viene toda verdad absoluta. Toda verdad de hombre es relativa y toda verdad de hombre es posible que lo lleve a perderse, porque la palabra es un libro que nos enseña, que nos guía, que tarde o temprano debemos encontrarnos con nuestro Creador, bien sea que vivamos cerca de Él, lo conozcamos a Él, lo sigamos a Él, o bien sea que no. Definitivamente Dios es un ser con una naturaleza perfecta, es luz,
Dice la Biblia, en Él no hay maldad, no hay sombra de variación. Por lo tanto, Él no puede dejar sin disciplina, Él no puede dejar sin castigo toda injusticia y todo pecado. Por eso es que la iglesia de Cristo ha reconocido la paga sobre Jesucristo, y gentes que no han decidido creer en Jesucristo intencionalmente le dicen no quiero saber nada. Eso no significa que no se vayan a encontrar con Él. Por lo tanto, el Señor ya pagó por nuestros pecados, por nuestra naturaleza de pecado, pero aquellos que no han aceptado esa verdad, no han creído esa verdad y han sido sabios en su propia opinión, han vivido lejos de Dios, sencillamente han vivido en tinieblas. Por lo tanto, el Señor no puede dejar sin disciplina las tinieblas. Y también la Biblia nos muestra que tenemos un enemigo, que la Biblia lo llama el adversario, diablo, la serpiente antigua, Satanás, la simiente, digamos, contraria a la simiente del Señor. La Biblia le da muchos nombres a este ser. Por lo tanto, cuando las gentes decidieron vivir en tinieblas, decidieron vivir lejos de Dios, sea que intencionalmente o no intencionalmente, están bajo la influencia de este ser, de este espíritu. Y Dios es un Dios que nos ha dado tiempo, porque Él es soberano y Él tiene derecho de pedir cuentas de su creación, de lo que le pertenece, del modelo que Él ha creado, del camino que cada uno de nosotros hemos tomado, bien, con respecto a ese modelo. Así que es bien importante que nosotros podamos entender que cada día que pasa es un día que sencillamente este mundo está más cerca del fin. Pero para nosotros los creyentes, cada día que pasa estamos más cerca del Señor. Y yo no sé, usted en las redes sociales ¿qué ve? Cuando se mete a YouTube, cuando se mete a Facebook, cuando se mete a Instagram, pero es una gran vitrina, es una gran exhibición de todo lo que es en este momento el estado del mundo, de hacia dónde van los países, la parte climática, ver tanto conflicto bélico, nación contra nación amenazándose, nación contra nación declarándose guerra, personas que se están quitando la vida muy fácilmente. Vemos un mundo que cada vez va en declive, y eso nos está hablando de la manera como la Biblia describe el mundo, de la manera como las profecías de la Biblia se cumplen. Y vamos camino a un tiempo donde sencillamente esta raza, que muchos de ellos y muchos de nosotros nos hemos dedicado a guiar nuestra vida por otro camino, que no es el camino del Señor, sencillamente estamos encaminados a experimentar lo que la Biblia llama un tiempo de tribulación y gran tribulación, un tiempo difícil sobre la tierra, un tiempo complicado cuyo tiempo nunca se ha vivido desde el tiempo en que esta raza fue creada. Por eso es importante que por la palabra podamos ser entendidos en los tiempos y qué hacer. Amén. Pero la palabra lo describe y el estado actual lo confirma. Así que lo que nosotros necesitamos en este tiempo es ser muy entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Seguramente muchas veces hemos escuchado un pasaje completo que vamos ahorita a escudriñar, a leer. Seguramente muchas veces hemos escuchado predicaciones, seguramente 1,5 millones de veces, que sea 1,5 millones y una vez. Amén. Porque la palabra siempre llega diferente, siempre trae un entendimiento por el Espíritu Santo y siempre nos prepara.
el pasaje que más claro nos puede hablar del estado como está el mundo. Y el pasaje que más claro nos puede hablar de qué nosotros debemos hacer. ¿Cuál fue la instrucción del Señor en este tiempo? Siendo principalmente una señal como especial sobre la tierra, un pueblo y una nación llamada ¿qué? Israel. ¿Quién es Israel? Los descendientes de Abraham. Amén. Sea que el mundo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esta nación, o cómo vivan, o cómo actúen, o qué decisiones tomen, Dios es el que les toma cuentas. Dios es el que se entiende con ese pueblo. Pero el Señor dijo muy claro y le dijo a Abraham: benditos todos los que te bendigan y malditos todos los que te maldigan. Son palabras muy fuertes. Y por mucho que no queramos saber nada de un pueblo como estos, porque tal vez no estamos de acuerdo en tanta cosa que escuchamos, y es más, tanta confusión que transmite tanta noticia. Lo que yo creo es lo que la palabra de Dios nos habla de este pueblo llamado Israel. Lo que la palabra de Dios me enseña, la actitud que yo debo tomar de este pueblo llamado Israel, que es nada más ni nada menos de la descendencia de un hombre que el Señor dijo: Abraham, mi amigo. ¿Cómo les parece? Es decir, no es cualquier mico de los palotes, es un hombre que tuvo una comunión y una relación con Dios profunda, y el Señor lo llamó su amigo, pero también en la Biblia es llamado el padre de la fe. Y a ese hombre el Señor le dijo: de ti voy a sacar naciones. Y la nación de Israel, por medio de la cual Dios envió a su Hijo, por medio de la cual Dios nos dio la Biblia, por medio de la cual Dios nos dio las profecías, por medio de la cual Dios advierte a esta raza de que espera más allá de esta vida, más allá cuando todos nos vamos yendo, ¿qué nos espera? Y por eso es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros estamos bajo la autoridad de la palabra, vivimos bajo la autoridad de la palabra, estamos seguros. Dile a tu hermano: está seguro. Cuando vives bajo la autoridad de la palabra, porque la autoridad de la palabra te va a remitir a aquel que es todopoderoso, a aquel que es el creador, a aquel que es misericordioso y que ya expresó su voluntad sobre un pueblo llamado la iglesia, que también está conectado con este hombre Abraham. Dos pueblos. El Señor le dijo a Abraham: mira las estrellas, y él miró y él dijo: si la puedes contar, así va a ser tu descendencia. Dile a tu hermano: ahí te vio Abraham. Amén. Como la iglesia, como el pueblo celestial. Por eso la Biblia dice que hemos sido sentados en lugares ¿qué? Celestiales. Pero el Señor también sacó a Abraham y le dijo: mira la arena. Y le dijo: ¿la puedes contar? Y seguramente Abraham dijo: ni un puñado. Me es muy difícil contar un puñado de arena. ¿Y sabes qué pasó? Que el Señor le dijo: así será tu descendencia. Así que la descendencia, esa arena que el Señor le mostró a Abraham, está representando el pueblo terrenal. Dile a tu hermano: Israel es el pueblo terrenal. La iglesia es el pueblo celestial. Por lo tanto, el Señor se ocupa de estos dos pueblos. El Señor se entiende con estos dos pueblos, y a quien el Señor le encargó la responsabilidad de que este mundo sepa quién es Él, de que este mundo conozca la voluntad de Él, fue a este pueblo llamado la iglesia. Amén. Le encargó expresar sus misterios, expresar su verdad, expresar su voluntad. Pero Dios preparó a Israel para que fuera como esa plataforma para que la voluntad del Señor se conociese sobre la tierra. Y por eso Satanás odia tanto a este pueblo. Por eso Satanás
que ha querido destruir a este pueblo. Además, por supuesto, de que este pueblo ha sido un pueblo de una cerviz compleja, pero el mismo Señor ha tratado con ese pueblo. Así que todas las naciones que se metan con este pueblo, más vale que primero conozcan al fundador de ese pueblo, al creador de ese pueblo, y sepan que es muy delicado. Pastor, pero es que no estoy de acuerdo porque este pueblo hace, este pueblo mata, este pueblo asesina, este pueblo no sé qué, este pueblo no sé cuántas. Problema de ellos y del Señor. Amén. Hoy nosotros estamos llamados a orar por este pueblo. Estamos llamados a darle gracias al Señor que por medio de este pueblo podemos saber quién es Jesucristo. Podemos entender nuestra salvación. Podemos entender cómo va este mundo y cómo va a terminar este mundo. Dile a tu hermano, la Biblia expresa tu eternidad, un futuro eterno. Amén. Así que después de que todo esto pase, sencillamente, ¿qué es lo que permanece? La voluntad del Señor sobre sus hijos. Así que yo voy a pedir el favor a Ivonne que eche una pasada para acá y voy a invitar a todos los hermanos para que nos abramos Mateo el capítulo 24. Amén. La hermana Ivonne nos va a leer Mateo capítulo 24 con voz bien alta, por favor, que se pueda escuchar. Vamos a tener nuestras Biblias completamente abiertas, vamos a estar muy atentos y bueno, y al finalizar de este capítulo de Mateo capítulo 24, entonces allí vamos a entrar en lo que es la enseñanza que vamos a tener hoy de manera especial. Amén. Así que Ivonne. Amén. Buenos días, iglesia. Bueno, capítulo 24 del libro de Mateo. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis.
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos tus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ivonne. Muy bien. Así que cuando nosotros leemos con mucho detenimiento y con mucha reflexión este pasaje, una cosa es leerlo, reflexionarlo. Otra cosa es estudiarlo al detalle. Amén. Y algunos interpretan que aquí en este pasaje está tanto el arrebatamiento como la segunda venida. Amén. Ahora, Pablo, el apóstol, está haciendo énfasis o está describiendo lo que va a ser el arrebatamiento. Aquí está describiendo la segunda venida. Pero esta palabra, sobre todo, es aplicable para los judíos, para los israelitas. Dijo Pablo, a judíos primeramente, amén, después a gentiles, todas las bendiciones, amén, o todas las disciplinas del Señor.
en este momento el Señor dijo: yo voy a provocar a un pueblo que no es mi pueblo a celos. Yo voy a llamar otro pueblo. Y entonces el Señor es como si hubiera cerrado una agenda temporal y dejó a estos israelitas en espera. Y les dijo: ustedes se me quedan ahí quietos y yo voy a comenzar a llamar a otro pueblo. Y entonces viene el Señor, llama a los gentiles, y desde el momento en que el pueblo gentil, se entiende pueblo gentil, un pueblo que no es israelita, que no es genéticamente de la descendencia de Abraham, de manera fisiológica, pero de manera espiritual estamos conectados. Entonces el Señor comenzó a llamar a los gentiles y se comenzó a predicar el evangelio. Y toda persona que ha respondido al evangelio es parte de la iglesia. Es decir, toda persona que ha creído en Jesucristo, que invoca a Jesucristo, que sigue a Jesucristo, que edifica su vida en Jesucristo. En otras palabras, que vive una vida cristocéntrica. Eso es la iglesia. La iglesia es el pueblo que reconoce el sacrificio, la obra de Jesucristo. Pastor, ¿y por qué no los israelitas? Porque ellos rechazaron a su Mesías y dijeron: usted no es. Dijeron: usted es un impostor. Y resulta que ellos, no teniendo la Biblia, no se dieron por entendidos, no habían estudiado profundamente en ese tiempo para entender quién era la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, lo que hicieron fue entregar a Jesucristo a la cruz. Y Dios convirtió ese crimen, convirtió esa muerte, convirtió esa crucifixión en el rescate para la humanidad. ¿Cómo les parece la sabiduría del Señor? Por eso dice la palabra que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y el Señor, por medio de un hombre crucificado, estableció sabiduría, estableció camino de redención, estableció un pacto para relacionarse con toda persona que decidiera creer esta manera en que Dios mismo revela la obra de Jesucristo sobre la tierra. Y entonces ellos rechazaron en su momento a su Mesías. Los gentiles sí comenzamos ¿a qué? A creer. Se nos comenzó a predicar el evangelio. Y de ahí nace la iglesia verdadera, de creer ese sacrificio, de creer que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Fíjese algo. Por eso Pablo ya no se refiere a la iglesia como los pecadores, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Roma. Es decir, ya él no se refiere a los pecadores, a los santos. ¿Por qué ya Pablo no se refería a las gentes como pecadores? Porque ellos habían creído que en la obra de Jesucristo eran limpiados, perdonados, limpiados y santificados y apartados para Dios. Amén. O sea que el pueblo de Dios es un pueblo muy especial. Y ese pueblo, por el solo hecho de haber recibido en su corazón a Jesucristo, por reconocer que somos pecadores y que solo Él puede darnos salvación, porque eso es lo que queda establecido en la palabra. Eso fue lo que los apóstoles enseñaron, de que Jesucristo es completa y totalmente la respuesta de parte de Dios para el hombre, es la bendición. Entonces, este pueblo, sencillamente israelita o judío, no recibió al Mesías. El Señor dijo: los voy a dejar quietos un tiempo. Y en ese estando quietos, el Señor ha tratado con ellos y los ha disciplinado. La historia del pueblo judío ha sido una historia difícil,
Mucha gente no conoce la historia de ese pueblo, pero realmente fue que ellos rompieron el pacto que Dios les dio. Y cuando ellos rompieron el pacto, el Señor dijo: les voy a dar un nuevo pacto y los voy a incluir a ellos también. Pero el hecho de que ellos quedaran incluidos o no, eso representaba que ellos le creyeran a Dios. Por eso Pablo dijo: primero a judíos les predicó el evangelio y les dijo: como ustedes no quisieron, entonces la sangre va a ser sobre ustedes mismos. Ahora la responsabilidad está sobre ustedes. Me voy a buscar otra gente que sí me va a escuchar. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, entonces Pablo comenzó a predicarle a la gente, comenzó a buscar gente, comenzó a hablarle de Jesucristo, comenzó a hablarle de la vida eterna, comenzó a hablarle de las promesas, comenzó completa y totalmente a instruirlos, y de allí se formó la iglesia y se fue formando la iglesia. Y la iglesia gentil es el pueblo que ha venido predicando, proclamando el plan de Dios sobre la humanidad, sobre la tierra. Amén. Pero también ese pueblo tiene la responsabilidad de que si ve a un judío, predíquele la palabra, predíquele a su Mesías, muéstrele las escrituras. No, que yo no creo eso, problema de ellos. Amén. Pero Dios ha tratado con ellos en todo este tiempo, y debido a que ellos son el pueblo terrenal, entonces Dios lo que ha hecho es sencillamente dejarlos quietos. Y cuando la iglesia sea arrebatada, es como si la agenda del Señor volviera otra vez y se activara con ellos. Dieguito, ¿me haces un favor y me ajustas la puertica para que tengamos la menos interferencia posible de ese pito? Entonces, el asunto es que la iglesia de Jesucristo, todos los creyentes, lo que hemos hecho es expresar no solamente lo que los apóstoles enseñaron, sino que también escribieron. Y en esa base es que la iglesia ha sido ¿qué? Edificada, ha sido enseñada. No solamente esta iglesia, toda la iglesia de Jesucristo sobre la tierra tiene como base la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Porque los apóstoles enseñaron lo que Jesucristo mismo les transmitió. Y entonces cuando yo doy una enseñanza, estoy dando una enseñanza con base en la escritura, de lo que Jesucristo mismo les transmitió. Ahora, cuando nosotros leemos estas profecías, va a llegar el momento en que estos israelitas van a aceptar un líder, van a aceptar a lo que ellos consideran su Mesías. Va a hacer un pacto con ellos en medio de tanta destrucción y tanto conflicto, en medio de tanta amenaza, en medio de tantos enemigos que este pueblo tiene en el mundo. Ustedes ya comenzaron a escuchar, ¿no? Que tienen que Estados Unidos en contra, que por allá los árabes en contra, y todos los países votando en contra en la ONU. ¿Que por qué? Porque sencillamente la historia de este pueblo es una historia que Dios mismo trata con ellos. ¿Por qué pasa eso con ellos? Pues a algunos les parece que este pueblo es muy destructivo, a algunos los están acusando de genocidas, pero a mi entender este pueblo lo que ha hecho es defenderse. Ha hecho es defenderse y defenderse porque desde el mismo momento que los establecieron como nación, los vecinos no querían que ese territorio se les diera. Y en el camino, esas gentes de alrededor se les constituyeron como enemigos. Y ellos lo que han hecho es ¿qué? Defenderse y defenderse. Así que cuando leemos la historia hay guerras que de manera milagrosa ellos han ganado. ¿Por qué? Porque Dios los ha guardado. Ahora Dios sigue tratando con este pueblo y este pueblo prácticamente está listo para recibir
ese gobierno mundial, ese espíritu del anticristo, que ya no es un espíritu, sino que será un hombre de carne y hueso, donde como que Satanás se encarna en él y se manifiesta por medio de este hombre. Esto es un pacto que en algún momento, si no se ha firmado, se va a firmar. Pero parece que de aquí a que eso pase, la iglesia ya se ha ido. Amén. De pronto nosotros no alcanzamos a saber quién es este ser. ¿Quién es Jesucristo? Aquel verbo se hizo carne, Dios. Dice que se hizo hombre. Y lo que va a hacer Satanás es hacer como una imitación de Jesucristo, imitando la persona de Jesucristo, haciendo milagros, imitando aquel Mesías verdadero que la Biblia nos registra. Y entonces va a ser un ser muy inteligente, seguramente muy rico. Una de las señales que parece que la Biblia tiene es que no le gustan las mujeres. No sabemos si va a ser una persona dada a personas del mismo sexo. Va a ser alguien que cuando vea este mundo en caos, cuando esté bien sumido en el caos que ya está y que se va a agudizar con el tiempo, entonces seguramente se levanta y levanta propuestas. Levanta todas las propuestas que nadie ha hecho en este planeta, solucionando todos los problemas de delincuencia, los problemas de droga, los problemas de comida, los problemas de salud, de todo. Y se va a buscar una manera de tener un control completo y total de que toda la raza entre a ese sistema. Así que todo el que no esté dentro de ese sistema no puede comprar, no puede vender, no puede comer, no puede hacer absolutamente nada. Y si no entra al sistema, no existe. ¿Cómo les parece? Y si no existe y está contra el sistema, entonces seguramente hay que traerlo de la faz de la tierra. Y el único que puede oponerse a ese sistema es un creyente verdadero. Es gente que conoce la palabra. Bien puede ser los israelitas o bien puede ser gente de la iglesia de Jesucristo, que se pueda quedar después de ese arrebatamiento, que no estén listos para ese arrebatamiento. La Biblia, como lo acabamos de leer, describe un tiempo de gran sufrimiento y gran tribulación sobre la tierra, que si yo me pongo a estudiar con mucho detalle las profecías, seguramente hay gente mucho más especialista en todo esto de la palabra. Realmente yo estoy dando una explicación lo más sencilla posible a todo esto que está pasando. Ustedes vieron lo que pasó en Dubái, están viendo lo que está pasando con la economía a nivel de criptomonedas. Se cree que la economía de las criptomonedas es como una prueba, es como un ensayo para que la gente vaya entrando al sistema virtual. Usted va a los bancos y prácticamente ya no le reciben dinero en efectivo. Hay facturas que usted va a pagar y le dicen ya no, se las recibimos. Así que todo conlleva a la economía virtual. Y todo el que no maneje nada virtual, pues se va quedando. Y eso va a ser como un ensayo para lanzar seguramente una criptomoneda a nivel mundial. ¿Cómo les parece? ¿Que cómo se llama? Algunos dicen que se llama así, otros dicen que se llama así. Bueno, el asunto es que la gente no va a poder hacer nada si no está metida dentro de este sistema. Dile a tu hermano, el sistema del anticristo. Sistema mundial. Y entonces los que no son entendidos en los tiempos, no hay que hacerles tanto énfasis porque ya de por sí el ser humano ya sabe cómo está el mundo, hacia dónde va el mundo. Y en algún momento seguramente le metan a una persona un chip
Ya hay personas que con un chip abren la puerta, manejan la cuenta bancaria, con un chip manejan cualquier cosa. Pastor, ¿y esto es bueno o es malo? Pues mira, esto es una cosa que sencillamente hay que entenderlo de manera bíblica para determinar si es bueno o es malo. Y según la Biblia, cuando esto entra en pleno, esto es el sistema del anticristo. Pastor, ¿y qué va a pasar? Se espera que hayan más terremotos. Solo Dios nos puede guardar en un terremoto en Colombia, un terremoto fuerte. Algunos dicen que si hay un terremoto fuerte, seguramente más del 80% de los predios de pronto no aguantarían, porque no tienen una construcción antisísmica, sino otro tipo de construcción que es muy antigua. Amén. Puede aguantar, pero gran parte se iría. No estaría preparado un país como Colombia para un terremoto como el que seguramente hay mucha gente que ha venido profetizando, no solamente sobre Colombia, sino sobre el mundo. En las redes sociales hay una cantidad de profetas y de gente hablando y advirtiendo al mundo de lo que está pasando, mostrándole todo lo que está pasando a nivel global, como nunca. Y este mover que yo estoy viendo ahora en redes sociales, en lo que las gentes están predicando, yo lo vi más o menos hace por ahí unos 15 o 20 años. Yo me acuerdo que en algún tiempo estábamos orando y el Señor me decía, va a venir un tiempo en el que el énfasis va a ser, Cristo viene. El tiempo es ya. Prepárate, busca al Señor, conságrate. Y era como un énfasis en todo lo que es profecía de la Biblia para este tiempo. Y resulta que este es el tiempo que yo estoy viendo eso que vi hace como unos 15 años. Y entonces encontramos profetas que están diciendo que el mundo se va a acabar, que el eclipse significa esto, que terremotos van a haber por aquí, el otro está viendo una guerra mundial. Bueno, independientemente de lo que ellos estén viendo o no estén viendo, tienen una responsabilidad muy grande delante de Dios con lo que ellos están expresando. Ya eso determinará si ellos son falsos profetas o verdaderos profetas. Amén. La Biblia tiene dentro de los 5 ministerios el ministerio del profeta en el libro a los Efesios. Hay mucho profeta que se ha levantado en esas redes sociales. Ya tienen una responsabilidad muy grande, pero la Biblia habla de los profetas verdaderos, pero también de un mover de falsos profetas, de un mover de falsos cristos, de falsas religiones. La Biblia también habla de un mover de conflictos en asuntos de salud. Dice que hambres terribles sobre la tierra. Y algunos me dicen, pastor, es que eso siempre ha estado sobre la tierra. Sí, una cosa es que gran parte de todo esto ya ha estado, pero otra cosa es la intensificación de todo esto. Todo esto se ha intensificado, bien sea que lo cause el hombre o no. Este es un tiempo donde hay señales en el cielo, hay manifestaciones extrañas. Como nunca antes se ha levantado gente que ha dicho, el Señor me llevó al cielo y me llevó al infierno y me mostró esto. Pastor, ¿y eso se puede creer? Desde que esté en la palabra se puede creer, si es bíblico. La gente que es descuidada con la palabra es peligroso y por ese motivo hay que saber qué hacer en estos tiempos. Amén. Dice algo, no solo entender los tiempos, sino saber qué hacer. Pastor, ¿y dejo de trabajar? No, siga trabajando. Pastor, ¿y dejo de estudiar? Siga haciendo espontáneamente lo que hay que hacer, siga estudiando. Pastor, ¿y soy un empresario? Sí, siga siendo empresario, pero también una persona que busca al Señor.
una persona que se congrega, una persona que busca tiempo y estudia la Biblia, no superficialmente. Hay algunos que únicamente se dejan guiar por lo que un predicador les enseñe. ¿Y qué tal que ese predicador les esté diciendo mentiras? ¿Y qué tal que ese predicador tenga la motivación incorrecta? Y de ahí la importancia de que la iglesia, no solamente esta, sino todo el cuerpo de Cristo, tome la responsabilidad personal de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, de darse cuenta de qué manera están transcurriendo las cosas en el mundo y de qué manera yo puedo vivir bajo la voluntad del Señor. Pastor, vendo mi casa, vendo el carro porque Cristo viene ya. No, señor. No, señor. Si Cristo viene ya, pues eso se quedará aquí en la tierra. Amén. Eso es útil aquí mientras estamos aquí. La casa es útil mientras estás aquí. Las cuentas bancarias que tienes son útiles mientras estás aquí. Por eso hay tantas estupideces que uno escucha de gente que no, que Cristo viene ya, y vendieron el carro, vendieron la casa, dejaron de hacer las cosas, y resulta que como Cristo no vino, entonces se quedaron sin nada. Y algún vivaracho dijo, tráigame todo eso para acá, y estafaron a un poco de gente. ¿Hemos escuchado eso? Bastante. Entonces hay que tener cuidado. Pastor, y soy multimillonario, ¿qué hago con lo que tengo? Gaste para la obra del Señor. Dele a la obra del Señor. Dele a la gente que se mueve y que trabaja en la obra del Señor. Amén. Y haga y acumule tesoros en el cielo. Pero pastor, ¿qué hago? Siga dando empleo. Siga haciendo lo que hay que hacer, pero sobre todo dándole prioridad en esta vida al Señor. Viviendo en esta vida bajo la voluntad de Dios. Amén. Y viviendo tranquilo y no en zozobra. Hay gente que se deja llenar de miedo. ¿Cuántos tienen miedo? Yo no sé. Tendrá miedo el impío que no conoce al Señor. No sabe lo que viene. Pero nosotros estamos en Cristo seguros. Amén. Entonces mira lo que el Señor dijo. En medio de toda esta turbulencia de lo que está pasando, de lo que la Biblia describe, mira lo que debía hacer el creyente. Número 1, mirad que nadie los engañe. Es decir, hay que tener cuidado con tanta gente que tiene una manipulación, que engaña, que es posible que esté desviando gente a otras creencias, a cosas que no son de la palabra, al desvío completamente de la verdad. Dile a tu hermano, estás en la verdad. Saliste de la mentira por la verdad. Amén. Antes estábamos en la mentira con aquel principio que el ser humano había cambiado la verdad por la mentira, por generaciones. Y nuestros padres nos enseñaron cosas que ni siquiera ellos entendían. Pero hoy tenemos la base de la palabra. Dijo el Señor, tu palabra es la verdad. Dile a tu hermano, toda verdad de Dios es absoluta. Y la palabra de Dios es absoluta. No hay verdad relativa en la palabra de Dios. Toda verdad del hombre viene y va. Por eso la verdad del hombre no es confiable. La verdad de Dios es a la que nosotros debemos aferrarnos, a la verdad revelada. Entonces no permitamos que nadie nos saque de la verdad. No permitamos que nadie nos vaya a engañar y nos vaya a desviar en nuestra buena relación con Dios, en nuestro estilo de vida que debemos tener, una vida de santidad, una vida de consagración al Señor. Nadie puede desviarnos. No, que es que invoquemos los ángeles, nada de eso.
No, que es que busquemos al Señor, pero también allí está el brujo que hace milagros. No, Señor. La palabra. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que va a las iglesias y visita al brujo. Hay mucha gente que le cree más a los profetas físicos que a la palabra. Y se la pasa buscando, es profecía. Si yo voy a una iglesia y me congrego, y voy y tengo mi corazón dado a la palabra, y de pronto se levanta esa persona que está predicando, fulano de tal, ponte en pie, así te dice el Señor. Yo tengo que mirar que esa persona que profetiza, primeramente sea fiel a la profecía de la palabra, que conozca la palabra, que le dé prioridad a la palabra. Pastor, pero es que este profeta me profetizó y eso es contrario a la palabra, entonces no lo tomo. Amén. Entonces nosotros debemos estar pendientes que la prioridad es la palabra. Hay gente que se la pasa buscando profetas. El diablo los puede engañar. No busque intencionalmente profetas, no haga eso. Si el Señor necesita que darle una palabra profética, se la enviará a su casa, lo traerá aquí mismo le dará una palabra de ser necesario. Pero el Señor dijo, para mis hijos, mi verdad, mi palabra es suficiente. ¿Cómo les parece? Y si externamente viene un profeta de Dios, de verdad, ya es gracia de Dios. Amén. Pero la verdad es que la palabra. Entonces, mirad que nadie los engañe, que nadie los desvíe. Número 1. Número 2, mirad que no os turbéis. Versículo 6. Mira lo que está diciendo el versículo 6. Y oíréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? ¿Por lo que estamos escuchando o por lo que estamos viendo? El Señor dijo, no se turben. En el mundo tendréis aflicción. Pero ustedes no se preocupen. Crean que yo he vencido. Entonces, ¿cuál es el llamado? A estar tranquilos, a no estar turbulentos por dentro. Pastor, y tengo un emprendimiento, y en medio de todo esto que está pasando, ¿sigo o no sigo? Sígale dando. Amén. El Señor prometió que en tiempo de hambre estaría con su pueblo. Y si es necesario levantar un cuervo, ese cuervo traerá comida. ¿Cómo les parece? Mientras que otro le falta, a ti va a llegar la bendición. Pero la hambruna que se espera a nivel mundial es grande. Y el Señor dijo, ¿no qué? No se turben. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Entonces, ¿qué hay que hacer? No dejarnos llevar de turbulencia con lo que está pasando en el mundo. Amén. Sino que nosotros descansamos en el Señor. Reposamos en Él y no nos dejamos mover. No nos dejamos turbar. Que si acaba este mundo, el Señor será suficiente para guardarme. Amén. Número 3. Mas el que persevere, la perseverancia. Amén. Mira lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Mas el que persevere, ¿hasta dónde? Dile a tu hermano, ha sido llamado a vivir hasta el fin en Cristo. Hasta el fin de tu vida. Ha sido llamado para vivir ¿en qué? En fidelidad al Señor. En fidelidad a una vida de santidad. Si yo sé que el pecado tuvo un costo tan alto en la cruz, entonces yo sé que no puedo pecar deliberadamente. No puedo meterme negativamente, deliberadamente con otra persona. No puedo entrar fácilmente en adulterio.
No puedo destruir mi familia, mis hijos. No puedo romper el pacto que está delante del Señor. Pastor, pero hace mucho rato pasé por ahí. Pues más vale que vuelva al Señor y se convierta. Amén. Todo pecado es perdonado. Siempre que recibas dirección de Dios y no entres en pecado ¿qué? Deliberado. Pastor, pero es que me he equivocado mucho. Yo también. Pero aquí estoy en el Señor. Pastor, yo he pecado en extremo. Muchas veces también yo he pecado. Pero he arreglado mis cuentas con Dios. Y le he dicho, Señor, con tu ayuda voy a vivir más una vida que te agrade a ti. Con tu ayuda voy a vivir en santidad. Con tu ayuda, Señor, transformando mi corazón, yo voy a querer más de ti. Y no voy a dejarme llevar de las tinieblas. Y aquí estoy. La Biblia dice, no hay hombre que no peque. ¿Qué es lo más importante? Ser perseverante en la búsqueda del Señor. Ser perseverante en el escudriñar la palabra. Ser perseverante en buscar la voluntad de Dios y hacerla, vivirla. El que persevere, ¿qué? Hasta el fin. Entonces somos llamados ¿a qué? A perseverar, a no dejarnos engañar, a no dejarnos turbar y a perseverar. Es decir, a ser gente que no se detiene de indagar, de crecer espiritualmente, de ser gente entendida en que la buena relación con Dios hay que trabajarla. Como ese jardín tan bonito que usted ve por allá en algunos lugares, eso no salió de un momento a otro. Ese jardín tiene un jardinero. Ese jardín tiene gente que le echa agüita. Ese jardín tiene gente que lo está mirando y le arranca la maleza. Hay que cultivar una buena relación con Dios. Hay que cultivar una vida de comunión. Señor, y tú vienes en los próximos 10 minutos. Señor, gracias que estoy listo para irme contigo. ¿Cómo te parece? Y de pronto yo estoy hablándole a una persona, estoy evangelizándola y el Señor llega y me dice, Alirio, camine, y me desaparezco. ¿Cómo me cogió el Señor? Viviendo bajo su voluntad. Amén. Ganando almas. Perseverando en ganar almas. Perseverando en predicar. Perseverando en encaminar a otros. Pero sobre todo, perseverando en encaminar mi vida personal hacia el Señor. Dile a tu hermano tu comunión personal. Tu caminar personal. Usted no vaya a creer que cuando usted llega a la presencia del Señor, Señor, es que yo no quise buscar, no quise volver a la iglesia porque este vecino miente mucho, porque este vecino hace malos negocios, tumba, porque este vecino, ¿qué te va a decir el Señor? Yo arreglo esas cuentas con él. Él es él y tú eres tú. ¿Cómo les parece? Entonces el llamado es ¿qué? A perseverar en medio de estos tiempos que se estamos viviendo y que se están intensificando. Mire qué más. Cuando veas la abominación desoladora del profeta Daniel, cuando veáis la abominación ¿qué? Desoladora del profeta. El versículo 15. Mira lo que está diciendo el Señor. ¿A quién se está refiriendo? A un profeta. ¿Qué habló ese profeta? Ese profeta habló de la abominación desoladora. Pastor, ¿qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es cuando el templo de Jerusalén, un tercer templo que van a construir, sea un templo profanado. ¿Cuántos sabían eso?
Eso es la abominación. Cuando ese anticristo se siente en ese templo. Dile a tu hermano, eso está muy cerca. Si quiere, busque ahí en internet, pregúntale a un Google, el tercer templo judío. Pregúntele ahí, y ahí le salen predicadores, maestros, y vas a ver un poquito más de eso. Ese tercer templo parece que ya está, ¿qué? Ya está hecho. Lo único que necesitan es el terreno para levantarlo. Y eso, en medio del pacto que pueden lograr ahora, lo levantan en un momentico. ¿Cómo les parece? No les demora nada eso. Entonces, el Señor está hablando de esta abominación desoladora. Cuando escuchemos lo que está pasando, ¿qué? En Israel. Irán es un país que tiene una señal como enemigo de Israel. Y parece que esa nación desaparece de la tierra. Pastor, ¿y por qué? Yo creo que en todos esos conflictos bélicos que tienen, eso es una señal. Ya Israel atacó también ¿a qué? A Irán. Si Irán se mete ahora mismo con Israel, entonces seguramente también se va a meter ¿qué? Rusia, China se mete ahí. ¿Cuántos aliados tiene Rusia? Tiene China. ¿Cuántos aliados tiene Irán? Entonces comienzan a pedir gente, todos los aliados. Y si Estados Unidos entra a jugar ahí, todos los aliados, y mandan a llamar gente, colombianos, venezolanos, franceses, de todo tipo, y todos los países se entran en guerra. Y a eso se le llama una tercera guerra ¿qué? Mundial. ¿Ya hemos escuchado eso? ¿En los medios de comunicación? Sí, bastante, ¿cierto? Ahí en los medios de comunicación no hay un predicador, ¿cierto? Lo que hay son periodistas que están reportando lo que está pasando en el mundo. ¿Qué están reportando? Exactamente los hechos que la Biblia está describiendo. Esta abominación desoladora, antes de que esto pase, primero es posible que venga esa tercera guerra mundial. Y en esa tercera guerra mundial es posible que se levante ese líder mundial y diga: un momento, a Israel me lo dejan quieto, hagamos pacto con esta nación. Y se hace un pacto y en 3 años y medio se rompe. ¿Cómo les parece? Y cuando esto ya haya pasado, es porque la iglesia ya ha sido ¿qué? Quitada de la tierra. ¿Cómo les parece? Así que lo que yo les estoy hablando, estoy describiendo lo que la Biblia llama la gran tribulación. Este pasaje está mezclado entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Hay que leerlo en detalle, hay que coger otros pasajes de la Biblia. Hay que coger, por ejemplo, la profecía de Daniel, que el mismo Señor se está ¿qué? Dirigiendo. Como dijo Daniel, en otras palabras, ¿quién fue Daniel? Un profeta. Ahí está el libro de Daniel. Pastor, ¿qué es el libro de Daniel? La Biblia. Amén. Entonces ahí está. Entonces cuando hay la abominación desoladora del profeta ¿qué? Daniel. Eso está muy cerca. Es cuestión de que levanten el templo, habiendo hecho ya ese pacto, y venga ese personaje a sentarse ahí. Eso está pronto. Eso no es por allá algún día. Eso está pronto. Pastor, ¿cuánto tiempo? No sé. El Señor sabe. Pero las señales del mundo están dando para esto. Mire qué más está diciendo. El versículo 20, ¿qué está diciendo? El versículo 20 dice: orad pues
que vuestra oída no sea en invierno. ¿A qué invita al pueblo de Dios el Señor? A orar. ¿A qué? A orar. Ore por usted, ore por su familia, ore por las naciones, ore por Israel, ore por la iglesia, ore por el cuerpo de Cristo, ore por salvación para este mundo. ¿Cómo les parece? Ore para que no entre en tentación, ore para que no le dé espacio al diablo, ore para que sea una persona firme y radical en las cosas de Dios. Amén. Dígale, Señor, fortaléceme. Hay gente que siente que no tiene dominio propio hacia el pecado y siente que el pecado lo doblega. Dile, Señor, dame dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Hay gente que vive en conflicto con todo el mundo. Señor, dame paz como fruto del Espíritu Santo en medio de este tiempo. Ministrame. Señor, guárdame de todo tipo de temor. Hay gente que vive en un miedo terrible. ¿Cuántos saben eso? Gente que vive en un miedo, en una cosa que, a poner un pie en la calle, para cerrar la puerta, para pasar al otro lado, para subirse a un puente, para moverse en un automóvil. ¿Cuántos han conocido ese tipo de gente? Hay gente que tiene miedo de la cascarita que está en el piso. Viven con miedo todo el tiempo. Dile a tu hermano, en Cristo está seguro. El Señor nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Amén. Entonces, este es un tiempo ¿para qué? Para orar también. Amén. Un tiempo para estar en comunión, para interceder, para unir la familia. Mira lo que dijo el Señor en el versículo, a ver, bueno, ya no me acuerdo aquí del versículo, pero dice, ya os lo he dicho. ¿Sí vieron la palabra? Ya os lo he dicho, o sea, ya advirtió, ya habló lo que está pasando. El Señor dijo, ya os lo he dicho. Entonces, total, ¿cuál es la meta? Tener en cuenta que el Señor ya nos había advertido todo esto, que nada de esto nos coge por sorpresa. Amén. 25, ya os lo he dicho antes. ¿Antes de qué? De que pase. ¿Antes de qué? De que suceda. ¿Que suceda qué? Todo lo que estaba escrito aquí, en este pasaje. ¿Cómo les parece? Dile a tu hermano, estás advertido. Para que no te coja, como dice algún predicador, con los calzones abajo. Para que no nos coja desprevenidos. Para que estemos ¿qué? Preparados. El versículo 42, mire lo que dice. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué nos dice? Velad pues. ¿Qué es velar? Estar despierto. ¿Qué es velar? Estar atento. ¿Qué es velar? Dedicar tiempos para Dios. Tiempos de preparación, como esas vírgenes prudentes, llenas de ¿qué? De aceite. ¿Cómo les parece? Velar es estar atento, estar despierto. Entonces, no solamente siendo entendidos en los tiempos, sino sabiendo qué hacer. Amén. Yo creo que dentro de 8 días le voy a dar seguimiento a esta enseñanza, porque tengo una conclusión. Vamos a hacer una oración, terminamos aquí, pero la idea es que demos seguimiento. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta palabra? Aleluya. Yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición allí en sus casas, que seamos muy entendidos y muy responsables de estudiar de manera personal la palabra y de indagar por estos tiempos, para que no vivamos superficialmente, sino que no solamente sepamos lo que estamos viviendo, lo que viene
y también lo que hay que hacer. Aleluya. Así que vamos a hacer una oración. Padre, damos gracias. Porque Señor, por la palabra sabemos toda promesa que tú tienes para este mundo, toda profecía, amado Señor, y reconocemos que somos ese pueblo que tú quieres que estemos preparados, que estemos en comunión, que estemos bajo tu voluntad, que estemos atentos y despiertos en una vida llena, Señor, de tu presencia. Padre, que esta palabra penetre profundamente a nuestros corazones y nos transforme, nos encamine, Señor, a una vida llena de mucha adoración por esa salvación tan grande que tú has conquistado para nuestra vida y por la oportunidad que nos das de vivir aquí en la tierra. Padre, expandiendo tu voluntad por medio de nuestra vida, lo que predicamos. Aleluya. En el nombre de Jesús.